Tienes ambiciones grandes y una imagen muy clara de la vida que deseas construir. Puedes verte logrando cosas importantes, avanzando, cambiando de nivel. Sin embargo, cuando llega el momento de actuar, algo se congela. Sabes exactamente qué deberías hacer, y aún así no te mueves. No es falta de capacidad. No es falta de inteligencia. Y tampoco es pereza. Es un mecanismo psicológico invisible que transforma el potencial en espera, la espera en hábito, y el hábito en una forma silenciosa de control interno. La pregunta no es ¿por qué no avanzas? La pregunta real es ¿qué parte de tu mente necesita que sigas inmóvil? Existe una creencia profundamente instalada en la mente moderna, la idea de que no actuar es una decisión neutral, que esperar no tiene consecuencias reales, que postergar es solo una pausa temporal antes del movimiento. Desde el punto de vista psicológico, esa creencia es falsa. La inacción nunca es pasiva. Siempre cumple una función específica dentro del sistema mental. Cuando una persona imagina con claridad su futuro, establece metas ambiciosas y visualiza escenarios de éxito, pero no da el primer paso, se produce una fractura interna. Una parte de la mente empuja hacia el crecimiento, la expansión y el cambio. Otra parte, más antigua y automática, empuja en la dirección opuesta: seguridad, comodidad, ausencia de riesgo. Esta segunda parte no es débil ni defectuosa. Está diseñada para proteger. Su función es evitar el dolor, la incertidumbre y cualquier situación que implique esfuerzo sostenido o posibilidad de fracaso. El conflicto surge cuando ambas fuerzas conviven sin resolverse. Cada vez que aparece una acción concreta relacionada con los objetivos, una llamada, una decisión, un inicio imperfecto, el sistema de protección se activa. No lo hace a través del miedo explícito, sino mediante distracciones sutiles. Cansancio repentino. Falta de motivación. Pensamientos como ahora no es el momento, mañana será mejor, cuando esté más preparado. Así comienza a construirse un patrón invisible. Al posponer, la incomodidad desaparece. El cuerpo se relaja. La tensión mental disminuye. Ese alivio inmediato funciona como una recompensa. Y el cerebro aprende rápido. Aprende que evitar la acción reduce el malestar, aunque sea solo por unas horas. Con el tiempo, este aprendizaje se consolida. La espera deja de sentirse como una elección consciente y empieza a sentirse como algo natural. No como alguien que aún no actúa, sino como alguien que simplemente es así. La identidad comienza a adaptarse al patrón. Lo más peligroso de este proceso no es que los sueños desaparezcan. Es que se mantienen intactos, pero congelados. La mente sigue imaginando, planeando, proyectando. El cuerpo, en cambio, permanece inmóvil. Se crea una distancia cada vez mayor entre lo que se desea y lo que se hace. Y cuando esa distancia se vuelve crónica, el sistema interno deja de preguntarse cómo avanzar y empieza a decidir qué tipo de vida es aceptable vivir. No por falta de potencial, sino porque el confort ha tomado el control silencioso de las decisiones. Lo que aún no se ve con claridad es que este patrón no se sostiene solo. Se refuerza. Se automatiza. Y poco a poco empieza a definir los límites de lo que parece posible. Cuando este patrón se repite durante semanas o meses, deja de ser un problema puntual y se convierte en una estructura interna estable. No se siente como una crisis constante, sino como un desgaste silencioso. Una sensación persistente de estar quedándose atrás sin saber exactamente por qué. Cada día de evasión no parece grave por sí solo. Pero la mente no evalúa el impacto de forma aislada. Evalúa la repetición. Y lo que se repite se consolida como identidad. La persona empieza a verse a sí misma como alguien que siempre tiene potencial, pero nunca como alguien que ejecuta. Aquí surge un conflicto profundo.
La parte de la mente que imagina éxito sigue activa. Sigue proyectando escenarios, comparándose, deseando una versión futura distinta. Pero esa proyección comienza a chocar con la experiencia diaria de inacción. La distancia entre ambas se vuelve emocionalmente costosa. Por las noches, aparece la culpa. No como un castigo explícito, sino como un ruido de fondo constante. La sensación de haber desperdiciado el día. La promesa interna de que mañana será diferente. Esa promesa ofrece alivio momentáneo, pero no altera el patrón. Solo lo posterga. Este ciclo tiene un efecto psicológico específico, erosiona la confianza interna. No porque la persona fracase, sino porque no se permite intentar. La mente aprende a desconfiar de sus propias intenciones. Las metas dejan de sentirse reales. Se transforman en fantasías seguras, desconectadas de la acción. Desde fuera, esto puede parecer falta de disciplina. Desde dentro, se vive como parálisis. Y cuanto más tiempo dura, más difícil resulta romperlo, porque el costo emocional de empezar aumenta. Ya no se trata solo de actuar, sino de enfrentar todo el tiempo perdido. El sistema interno responde a esa amenaza elevando aún más la resistencia. Más distracción. Más evasión. Más racionalizaciones. El patrón se protege a sí mismo. En este punto, muchas personas comienzan a creer que hay algo defectuoso en ellas. Que otros poseen una cualidad especial que ellas no tienen. Que el problema es estructural e irreversible. Esa creencia es uno de los efectos más dañinos del ciclo, porque transforma un comportamiento aprendido en una etiqueta permanente. Lo que aún no se comprende del todo es que este conflicto no se resuelve con fuerza de voluntad aislada. Tampoco con motivación momentánea. Se mantiene porque el sistema completo sigue funcionando bajo las mismas reglas invisibles. Y mientras esas reglas no cambien, cualquier intento de avance será absorbido lentamente por el mismo patrón que ha estado operando todo este tiempo. Romper este ciclo no empieza con un impulso heroico ni con un cambio radical de personalidad. Empieza con una comprensión incómoda, no vas a sentirte listo. La mente que aprendió a evitar la incomodidad no va a ofrecer entusiasmo justo antes de actuar. Esperar esa señal es seguir obedeciendo al mismo sistema. El punto de inflexión aparece cuando la acción deja de negociarse con el estado emocional. No se trata de motivación, sino de estructura. De decidir de antemano qué se hace, cuándo se hace y bajo qué condiciones, sin consultar cada vez al deseo momentáneo de confort. Esa decisión previa reduce la fricción y devuelve algo esencial, dirección. Al actuar en medio de la resistencia, ocurre una reconfiguración silenciosa. El cerebro descubre que la incomodidad no es peligrosa, que no hay castigo real por empezar de forma imperfecta. Y esa experiencia, repetida en pequeñas dosis, debilita el viejo aprendizaje que asociaba alivio con evitación. Aquí aparece una diferencia crucial. No se busca perfección ni resultados inmediatos. Se busca continuidad. Acciones pequeñas, consistentes, protegidas del ruido externo. Un entorno diseñado para facilitar el enfoque y dificultar la distracción. Menos decisiones innecesarias. Menos consumo pasivo. Más ejecución concreta. El cambio no se siente épico. Se siente sobrio. A veces incluso aburrido. Pero es precisamente esa falta de dramatismo lo que lo hace sostenible. La identidad comienza a ajustarse no a lo que se imagina, sino a lo que se hace. Y con el tiempo, esa identidad ejecutora reduce la resistencia inicial. Habrá retrocesos, días perdidos, recaídas en el patrón antiguo. Eso no invalida el proceso. Lo interrumpe solo si se interpreta como prueba de incapacidad. Cuando se entiende como parte del aprendizaje, pierde poder.
La diferencia entre avanzar y quedar atrapado no es evitar el error, sino regresar rápido a la acción. El cierre de este recorrido no es una promesa de éxito inmediato. Es una invitación a observar con honestidad, a reconocer qué parte de la mente ha estado tomando decisiones en silencio, y a decidir, sin urgencia pero sin excusas, si ese sistema seguirá gobernando el futuro. Si este análisis te ayudó a ver con más claridad un patrón que antes operaba en la sombra, deja un like y suscríbete a El Código Invisible. Aquí no se ofrecen fórmulas rápidas, sino comprensión profunda para cambiar lo que realmente dirige el comportamiento. La pregunta final no es si eres capaz. Es si estás dispuesto a actuar antes de sentirte listo. Porque ahí, y solo ahí, el patrón empieza a perder control.